Bueno, hermanos, vamos a entrar para refrescarnos un poco la mente de lo que hemos estado viendo por varias semanas. Hemos estado viendo acerca de lo que es, hermanos, las características de un cristiano saludable. Y el propósito de esta clase es que nosotros crezcamos. Dije la semana pasada ya. Sería interesante y no normal de que si usted dejara a su niño en guardería y ese niño pues ya pasaran los años y no creciera. Eso no sería algo normal para nadie, se preocupara usted. Dijera, mi niño no crece, pastor. Lo tengo en guardería ya por varios años. Ya son 9 años que mi niño está ahí, no crece. Ni de estatura, no crece nada, pastor. Bueno, entonces no es algo normal. En la vida espiritual, Dios desea que nosotros crezcamos. Pero para poder crecer, nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente también. Y de esta manera vamos a crecer, hermano, espiritualmente. No es normal para un cristiano, hermano, escuche muy bien, de que se quede en el estado de bebé todo el tiempo. El Señor quiere que nosotros crezcamos. ¿Para qué, pastor? Porque cuando nosotros crecemos, vamos a tener la fuerza, hermano, necesaria. Vamos a tener la habilidad necesaria. Vamos a tener, hermano, todas las características que necesitamos nosotros para vernos como esos hombres y mujeres espirituales que Dios quiere crear. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que, hermano, despojarnos del viejo hombre. Y tenemos que revestirnos del nuevo hombre que ha sido creado de acuerdo a Dios o según Dios. Ahora, la palabra del Señor nos da a nosotros, hermano, las bases cómo poder crecer. Dice la palabra de Dios de que por su fruto los van a conocer. Pero aquí está hablando de los falsos profetas. Ese pastor, el contexto no va. Sí va, hermano, porque la palabra de Dios toda es inspirada por Dios y toda es útil para nosotros. También aplica a la iglesia. Por lo tanto, nosotros no podemos pretender una vida de cristianismo cuando nosotros sabemos, hermano, que no estamos capaces de llevarla a cabo. Pretensión no es, hermano, una fundación en la vida de un cristiano. Pretensión no podemos llegar muy lejos, solamente es emoción. La emoción en la vida del cristiano, hermano, es muchas veces cuando no tiene una base sólida. Las convicciones solamente vienen a través de principios. Principios solamente se obtienen a través de la palabra de Dios. Y de esta manera nosotros vamos a vivir bajo principios y vamos a crear convicciones en nuestras vidas. ¿Qué significa eso, pastor? Que vamos a estar convencidos de lo que creemos. Nadie nos va a mover a nosotros de lo que creemos. Nada nos puede mover a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de quién, hermano, nosotros, a quién hemos recibido, para dónde vamos y qué el Señor, hermano, pretende o desea que nosotros seamos. El Señor quiere que seamos bebés espirituales. Las iglesias están llenas de bebés espirituales, quejones, lamentándose, todo el tiempo deseando, hermano, lo que hay en el mundo. La palabra del Señor nos da a nosotros las bases otra vez, para que podamos ser cristianos, hermanos, agradecidos con Dios. Nosotros vivimos en el mundo, pero ya no somos parte del mundo, hermanos. Estamos aquí, pero vamos de paso. Somos peregrinos, dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que es imposible entonces que un árbol bueno pueda dar malos frutos. O sea, ¿por qué pasó? Porque la semilla ha sido plantada en ese corazón. El árbol representa a los hombres, las personas. Y nosotros, hermanos, debemos de entender que no puede haber un árbol menos fruto, hermano, si no ha habido la semilla primero plantada, hermano, en la tierra. La tierra son nuestros corazones que Dios espera, hermano, plantar, hermano, esa semilla preciosa de la palabra de Dios para que pueda germinar. Al germinar la semilla, hermano, tiene que dar, hermano, una planta. Al dar la planta, dar su fruto, etcétera, etcétera. Y de esta manera, hermano, va llevando a cabo el proceso que Dios espera. Dios quiere que, hermano, la palabra de Dios haga el trabajo en nuestras vidas. Dice, nunca volverá vacía, pero cuando hay corazones rebeldes, hay corazones, hermano, que no están accesibles a lo que Dios quiere hacer en sus vidas, no puede hacer nada la palabra de Dios, hermano. Y yo le he dicho siempre a usted, siempre vamos a tener dos opciones, o negarnos a la palabra de Dios, o, hermano, obedecer a la palabra de Dios. Pero vamos a tener siempre conocimiento del deseo y el propósito de Dios. Eso no lo vamos a ignorar. Siempre va a haber, hermanos, conocimiento en usted, aunque no, hermanos, nos neguemos a la palabra o cedamos a la palabra. Siempre va a haber conocimiento de que Dios quiere que nosotros seamos, hermanos, personas diferentes. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a acompañar este texto. Vamos a ir a Proverbios 4, 20, 23. ¿Cómo podemos nosotros entonces ser saludables, pastor? Proverbios 4, la palabra del Señor dice así.
del 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras. Aquí, hermano, el predicador está refiriendo el mensaje y el consejo a los hijos o al hijo de él. Y dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu, ¿qué? Corazón. Porque son, dice que, vida a los que las hallan, ¿y qué? Y medicina a todo su cuerpo. Dice la palabra de Dios que medicina a todo su cuerpo. Y ahí viene, hermano, el versículo, hermano, muy popular y conocido por muchos. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la palabra de Dios que la palabra, hermano, es la medicina, valga la redundancia. Es la medicina que cada uno de nosotros necesitamos para mantenernos saludables. Es lo que el Señor dice en Mateo 7. Vamos otra vez allá, hermanos. Vamos a ir otra vez allá a Mateo 7. Es lo que se refiere el Señor. Y dice la palabra de Dios. Mateo 7, vaya conmigo. Dice la palabra del 21. Después del 20, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué, hermanos? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí viene el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. O sea que pasó, la base es oír. No solamente es oír. La palabra del Señor dice que falta algo y el complemento es y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Eso se llama la vida cristiana práctica. El apóstol dice que no seamos solamente que oidores, sino que seamos que hacedores de la palabra. Y por ser muchas veces oidores y no hacedores, no crecemos. ¿Por qué? Porque no estamos, hermano, inquiriendo el alimento espiritual. Se nos dice el consejo, la palabra del Señor nos enseña, hermano, y nos quiere a nosotros, hermano, entrenar, instruir, pero se nos sale por aquí. Por eso la tibieza, la indiferencia, la queja, la murmuración, la inseguridad, incluso muchos cristianos, hermano, creen que la salvación se pierde. Cuando nosotros sabemos de que la salvación es eterna y es una promesa de Dios, porque es por gracia. De acuerdo a Efesios 2:9, la palabra dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un ¿qué? Un regalo, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, es una promesa de Dios, un regalo de parte de Dios. Nosotros no hemos pagado nada, solamente necesitamos la fe, hermano, para obtener la promesa de Dios, que es la salvación. Pero la salvación viene acompañada en un paquete grande. No solamente soy salvo y me quedo conforme que soy salvo, tengo que crecer, tengo que aprender a vivir como cristiano. Por eso, hermano, es importante que usted, hermano, sepa que no solamente, pastor, yo ya acepté a Cristo y ahora pues ya tengo la seguridad de mi salvación y ahora pues yo voy a vivir en el mundo como antes vivía. Hermano, ¿qué clase de Biblia usted usa? ¿Dónde agarró ese mensaje? Porque la idea de muchos es, pastor, yo soy salvo, aunque mire, yo ande en el mundo, ande tomando, ande bailando, pero yo soy salvo, yo no voy a perder mi salvación, porque es eterna. Una vez salvo, siempre salvo. Hermano, eso es antibíblico. Porque la palabra del Señor nos dice a nosotros de que tenemos que arrepentirnos primeramente de todos nuestros pecados. Al arrepentirnos, llegamos a la línea donde tenemos que determinar de una vez, a base de ese arrepentimiento, tenemos que determinar, hermano, ya determinamos darle la espalda al pecado, lo que significa arrepentimiento. Ya no quiero regresar atrás. Entonces ahora comienzo a vivir una nueva ¿qué? Vida, de acuerdo a 2 Corintios 5, ¿qué? 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Pero ¿por qué no somos las nuevas criaturas? ¿Cuál es el problema entonces
del cristiano, hermano, querer y desear regresar al mundo? ¿Por qué tanta tibieza en la iglesia? ¿Por qué tanta indiferencia en la iglesia? ¿Por qué tanta incapacidad en la iglesia? Hermano, no hay deseo para vivir para Dios, no hay deseo para servir a Dios, no hay deseo, hermano, para dejar las cosas del mundo en el caso de muchos. Pero ¿cuál es el problema, pastor? La línea en la cual nosotros, hermano, llegamos y, hermano, supuestamente tenemos que llegar arrepentidos, reconociendo nuestras faltas, ya no querer volver atrás. Ya le decía la semana pasada, yo no quiero volver atrás. No tengo intenciones de regresar al mundo. Sí, obviamente el diablo nos ataca con atracciones y nos ataca, hermano, con tantas, hermano, hermano, anuncios de que, hermano, quiere que regresemos al mundo y que nosotros, hermano, nos distraigamos en el mundo para detenernos en el mundo, para vivir como la gente mundana. Pero el cristiano saludable sabe muy bien lo que tiene que hacer. El cristiano sabe, hermano, y las características de él es que es sabio. Él sabe muy bien el camino que debe de seguir adelante, hermano, el que debe continuar. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido. La línea, hermano, clave, la llave para ser exitoso en la vida cristiana es un arrepentimiento genuino, verdadero. Donde no hay, hermano, y usted puede decir, pastor, pero ¿cómo podemos saber que la gente se arrepiente de verdad? No está en nosotros averiguar. No es su trabajo ni el mío averiguar si la gente fue sincera o no. Pero la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. El resultado va a venir tarde o temprano. Y es por eso, hermano, que muchos cristianos tambalean en su fe que dice que tienen. Pablo le dice a Timoteo que, hermano, tiene que haber una fe sincera y no una fe fingida. Tiene que existir, hermano, un verdadero deseo para vivir para Dios. ¿Por qué, pastor? Porque vivir para Dios me trae ventajas. Y estas ventajas es que yo me beneficio. Y ahí viene, hermano, vivir para Dios. No solamente viene honrar a Dios, vivir bajo el temor del Señor, pero viene también servir al Señor. Lo cual es el ejercicio, hermano, espiritual que yo necesito. Me beneficio cuando yo vivo para Dios, sirvo a Dios, hermano, y tengo temor de Dios. ¿Por qué? Porque 24/7. No necesito de que alguien me ande buscando, cuidando, dándome seguridad 24/7, me anden espiando si yo estoy viviendo como cristiano o no. Yo tengo la capacidad espiritual para poder yo determinar qué debo hacer. ¿Por qué? Porque ya crecí espiritualmente, ya soy un adulto. Ya no soy un bebé. Ya no estoy quejándome, hermano, que quiero lo del mundo, anhelo lo del mundo. Y, hermano, quiero regresar atrás a tomar lo del mundo otra vez, lo que ya dejé. Yo no entiendo tanto cristiano, hermano, todavía que están lamentando si dejé esto y dejé lo otro. Y otros muchos cristianos, hermano, muchos viven con un pie afuera, un pie dentro de la iglesia. Y por eso no pueden, hermano, progresar. No pueden, hermano, llegar con el proceso y seguir con el proceso o ir en el proceso de Dios porque viven con un pie adentro y un pie afuera. Quieren hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo quieren vivir en el mundo. Y mi Biblia dice que es, hermano, una persona de doble ánimo. Y el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. No puede, hermano, lograr nada. ¿Por qué? Porque hay inconstancia en su vivir, inconstancia en su andar, inconstancia en su hacer. No está determinado. La palabra del Señor dice, pues que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor. Pastor, pues yo estuve 20 años en la iglesia. Yo creo que me merezco el cielo y la gloria. La palabra del Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Y en tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Quiénes son ustedes? Who are you guys? Yo nunca los conocí. Dice, hacedores de maldad. Y la base fundamental la presenta el Señor el versículo 24 en adelante. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oh, ahora tiene sentido, pastor. Claro, ¿por qué? Porque oímos y hacemos. El oír solo por oír
no trae provecho para nosotros. No solamente venir al templo, hermano, y oír palabra de Dios. Es llevarnos la palabra de Dios y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque de esta manera vamos, hermano, a edificar nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos sobre la roca, la enseñanza de Cristo, que es la base fundamental que cada cristiano, hijo de Dios, necesita. Y cuando nosotros empezamos a edificar nuestra vida en las verdades, en los principios de la palabra de Dios, entonces no vamos a tener ningún conflicto. No va a haber problema. ¿De qué, pastor? De saber lo que tenemos que hacer. Si van a haber conflictos y necesidades, hermano, y van a haber pruebas, claro que sí, pero no hay ningún problema para nosotros determinar qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a estar instruidos y, hermano, con conocimiento de la palabra de Dios. Y dice la palabra del 25, descendió lluvia y vinieron ríos y golpearon vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Qué interesante, ¿no? O sea que la palabra de Dios la uso para mi diario vivir. Me alimento con ella, la practico constantemente y también la comparto con mi familia. Al hacer esto, estoy tomándole ventaja, hermano, al mundo, al enemigo, a la tentación. ¿Por qué? Porque es medicina a mi cuerpo. Y Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando yo entiendo esto, hermano, entonces empiezo a aplicar palabra de Dios a mi corazón, a mi vida, hermano, y con esto yo vivo y esos principios me ayudan a mí para desenvolverme en mi diario vivir en cualquier lado que yo esté, en público y en privado. Y aquí viene el temor de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Pero los insensatos desprecian la sabiduría. Dice que ese es el principio de la sabiduría, el tener temor a Dios. Pero ¿cómo puedo tener temor de Dios si estoy enfermo? Si soy un bebé, no le tengo temor a nada. El bebé no le tiene temor a nada. ¿Por qué? Porque ignora el peligro, ignora las consecuencias, ignora lo que es bueno, lo que es malo, porque es un bebé. Una noticia estas semanas que un bebé, estaba escuchando nomás a alguien comentarlo, se metió sus manos a la boca, no sé en qué estado, y parece que estaba, hermano, contaminada sus manos con fetamina, una droga muy famosa hoy en día. Y empezó a convulsionar y a hacer efectos ese niño. Lo llevaron, que hermano, llevar de emergencia al hospital, estuvo entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque pues un bebé, hermano, tocó ahí no sé qué y se metió las manos a la boca. Es lo que hacen los bebés, porque ignoran el peligro y las consecuencias. El cristiano que no ha crecido espiritualmente no tiene la capacidad, hermano, para poder ver el peligro. Sabe que hay peligro, pero no le importa, pasa. ¿Por qué? Porque se cree campeón, se cree fuerte, se cree sabio, pero un sabio del mundo, capacitado, pero como el mundo piensa que es capacitado, hermano, y entonces sufren el peligro. Mi Biblia todavía dice que el sabio ve el mal y se esconde, pero el necio dice que pasa y recibe el daño. Nosotros tenemos que ser inteligentes y sabios, hermano. La palabra de Dios dice, ¿cómo? Cuando entonces edifico mi casa sobre la roca, empiezo a poner principios sólidos en mi vida. Entonces ya no voy a ser ese bebé, ese cristiano torpe que se equivoca a cada momento. Y he escuchado cristianos decir, pastores, que no puedo superar esto. Todo el tiempo, pastor, yo quiero vivir en una vida victoriosa, pastor, pero no puedo. Es como que el pecado me llama, el mundo me llama, los compadres me llaman, el trago me llama. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que solamente oímos y nos escapa al otro lado. Tenemos que aplicarla en nuestra vida a la palabra de Dios. Ponerla en práctica todos los días. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Ahora el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Qué diferencia? Las hace y no las hace. Uno que las hace y uno que no las hace. El que practica y el que no practica. Le compararé a un hombre insensato. La palabra insensato es necio.
es fatuo. Una persona que no tiene interés, hermano, en ver la realidad de la vida, piensa que todo es normal. Dice la palabra del Señor, dice que edificó su casa sobre la arena. Mis pensamientos, mi ideología, pastor, esta es mi forma de pensar, de creer. No necesito la iglesia. No necesito nadie que me esté diciendo lo que debo de hacer, pastor. Ya soy adulto, ya estoy grande. Y dice la palabra de Dios que ese es el necio, el insensato. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Palabra doctrina es enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y necesitamos autoridad para enseñar y autoridad para vivir y desempeñar, hermano, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. El mundo no debe de ser nuestra atracción. El mundo no puede ser, hermano, el que debe ser nuestro punto de referencia. El mundo no puede ser aquel que nos llama constantemente y gane la batalla sobre nosotros. Si estamos nosotros alimentados, hermano, y bien sólidos con la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? E insisto otra vez, el problema es aquí. El término medio, donde aquellos que venimos a Cristo por primera vez, hermanos, y nunca hemos conocido del Señor, si venimos con arrepentimiento sincero, entonces vamos nosotros a determinar que la vida pasada, o todo esto, hermano, que me ha sucedido antes sin Cristo, hermano, ha sido una desgracia. Yo no quiero volver atrás. Entonces me arrepiento de verdad y le doy vuelta o le doy la espalda a mi pecado. Ahora entro a una nueva vida. Entro a una nueva oportunidad. Las puertas de las oportunidades se me han abierto. No solamente que el Señor me ha ofrecido salvación, pero me ha dado una nueva vida. Porque Él vino a darme vida y vida en abundancia. Y con esto en mente, entonces empiezo a vivir esa nueva vida. Pero para poder vivir esa nueva vida, tengo que, hermano, alimentarme con el nuevo alimento que el Señor me ofrece, lo cual es la palabra de Dios, la cual debo de anhelar yo en el Señor. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro. El tiempo se va bien rápido. No pueden haber características en la vida de un cristiano cuando no está saludable. Muchos cristianos de mal humor todo el tiempo, hermano, ahí no se les puede, ni se les puede acercar uno porque no sabe si le va a saludar bien o le va a gritar o algo, ¿verdad? Primera de Pedro 2, 1 y 2. La palabra del Señor dice así. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Primera de Pedro 2. Vamos a leer dos versículos, ahí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. El apóstol le está hablando a cristianos, a gente conocedora de Dios. Dice, desead. La palabra clave aquí es desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Si es que, dice el apóstol, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si en verdad ustedes han entendido lo que el Señor ha hecho por ustedes, dice el apóstol, entonces tienen que volver ahora a desear como niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque, hermano, en la mente del cristiano, porque tiene tantos años en el templo, tantos años en la iglesia, ya aprendí, pastor, ya no necesito. Ya no necesito que me esté diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, pastor. Ya tengo tantos años en la iglesia, sí, pero vive como un nuevo creyente. Como que acaba de venir a la iglesia. Mano, gente en las iglesias sentados por años. 10, 15 años sentados en las bancas de la iglesia. Y parece que tienen meses. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué pasa eso? Porque no estamos fuertes espiritualmente. Estamos batallando todavía. Y el apóstol dice, la clave para que crezcas es que desees como niño recién nacido. Tengas un deseo en tu corazón.
Aquí este deseo de cual el apóstol habla es una acción con propósito. Es algo que se debe de motivar con el deseo de yo hacerme bien, de ver el bienestar en mí. No es que voy a la iglesia y no recibo pastor, allá no me ayudan. Pastor, es que yo no sé por qué no crezco. Pastor, es que las predicaciones no me hacen. Hermano, entonces usted debe de interesarse por usted mismo. Todos los días tomar la palabra de Dios, el cual es el pan espiritual, el agua espiritual, la leche espiritual para el cristiano, y alimentarse usted, hermano, voluntariamente de él. ¿Por qué? Porque hay un deseo en su corazón de crecer, y debería de haber un deseo en su corazón de crecimiento espiritual. Pero si no lo hay, algo está mal con usted. No puede alguien que está lleno tener hambre. No puede alguien que está lleno tener hambre. Una persona que está satisfecha no tiene necesidad de comer otra vez. Y la pregunta sería, ¿de qué está lleno? ¿De qué está lleno? Yo le puse el ejemplo la otra vez. Yo no puedo meter más agua en esta botella. ¿Por qué? Hábleme, hermano, ¿por qué? Es que es fácil, hermano, la respuesta. ¿Por qué? Porque está llena. Primeramente tengo que vaciar esta botella para poder yo entonces echar algo adentro de esa botella. El Señor quiere que nos vaciemos de toda la inmundicia, nos vaciemos de toda mundanalidad, nos vaciemos de todo aquello del mundo, para que Él pueda llenarnos, hermano, del aceite fresco, llenarnos con la palabra de Dios, llenarnos con la leche espiritual, llenarnos, hermano, con lo que Él desea, hermano, que nosotros seamos. Él quiere llenarnos de Él. Entonces podemos tener, hermano, la dignidad de llamarnos cristianos. En Hechos 11:26, la clave, hablamos de eso, hermano. Y se congregaron ahí todo un año, dice la palabra del Señor, con la iglesia. Y qué interesante ver el ejemplo. Dice la palabra del Señor, hay mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pablo y Bernabé, hermano, enseñaron a la gente a vivir para Dios. Hermano, Bernabé los motivó, hermano, los exhortó a que con propósito de corazón se mantuvieran fieles al Señor. ¿Por qué? Porque era, hermano, la manera como ellos podían, hermano, representar a Cristo. Lo que Cristo estaba haciendo en sus vidas, a través de ellos mostrar, hermano, el propósito, la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces se les llamó cristianos. No era, hermano, un nombre que ellos andaban buscando. Es como decir, usted es aleluya. Usted es hermanito. Pero en aquel tiempo en Antioquía, la gente los observó y los vio y dijeron, estos tienen características diferentes a los demás hombres comunes. Esos son diferentes, son distintos. Y eso es lo que nos debe de caracterizar a nosotros, los distintivos en nuestra vida. Vernos distintos a los demás. Distinguirnos entre lo que es el montón de la gente. Y no es que menospreciemos a nadie, hermanos. Pero en Cristo ya somos diferentes. Amén. Somos nueva criatura. Somos hijos de Dios. Y somos luz y sal de este mundo. Por lo tanto, tenemos que representarlo a Él bien. Y no podemos confundirnos. Es que triste y que irónico es que muchos cristianos, hermano, a la fuerza se quieran, hermano, parecer y esconder entre el montón del mundo. Viviendo como tales, actuando como tales, etcétera, etcétera. La gente no sabe si nosotros somos o no somos cristianos. Porque no hay nada que nos distinga de los demás. No hay nada diferente en nosotros. La palabra del Señor dice otra vez, Hechos 11:26, no vaya por falta del tiempo, que a esos discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ahí donde te aparece, hermano, la palabra, estos son cristianos. Tienen todas las características, los modos, tienen la forma de hablar, la forma de enseñar, la forma de alabar, la forma de expresarse de Cristo. Mira, estos son cristitos. Son una fotografía de Cristo. Y ese es el propósito de Dios, hermanos. Que nosotros nos parezcamos a Él cada día. Que empecemos a abandonar, hermano, ese hombre viejo constantemente. Peleamos con Él. Claro que sí.
Batallamos con él, claro que sí. Pero no puede vencernos ni reinar en nosotros otra vez. ¿Por qué? Porque ya ahora tenemos, hermano, nosotros el Espíritu de Dios, que no es de cobardía, sino es un espíritu, hermano, de amor, de poder y de dominio propio, dice Pablo a Timoteo. Ahora podemos lograrlo. No en nuestras fuerzas, pero de acuerdo al poder de Dios. Y por eso el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que son características que vienen a mi vida cuando las aplico, cuando aplico palabra de Dios. Otra vez, el apóstol dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra no adulterada me hizo pensar bastante. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que se está consumiendo hoy en día bastante. Palabra adulterada. Yo le llamo comida espiritual fast food. Es muy rápido agarrar de aquí un poquito, agarrar un poquito de aquí. Mire, por eso tenemos muchos cristianos de internet. A cualquiera oyen. No saben de dónde son, para dónde van, qué creen, cuáles son sus bases. Pero dice, pastor, predica bonito. Pastor se mira como una lesbiana, pero predica bien bonito, bien chulo, pastor. Y le da duro a los hombres, pastor. Ay, pastor, se mira como uno del otro equipo, pero predica bien. El mensaje es el que importa, pastor. Porque no sabemos distinguir. No tenemos bases sólidas en que estamos parados. Y lo que se está mirando hoy en día, hermano, es precisamente el cristiano siendo alimentado con esa leche, hermano, adulterada, que es espiritual, pero es adulterada. Todos los nutrientes han sido diluidos ya. Ya no tiene, hermano, el nutriente, hermano, bien, hermano, ya establecido en esa palabra, en ese mensaje, que pueda cambiar, impactar la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque es cualquier cosa. Como comerse una hamburger de un McDonald's, de un Burger King, lo que sea. Nos llena, pero no nos nutre. Amén. ¿Alguien está conmigo? La semana pasada le puse un ejemplo. Un pedazo de pan y una soda. ¿Se acuerda del ejemplo que les puse, no? Me llenaba, pero no me nutría. Pero queremos estar llenos. Y es por eso que muchos hermanos ya no vienen a las iglesias, porque están llenos. No necesitan la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia, pastor? Ahí va a estar la iglesia, nunca se va a ir. No, la iglesia no se va a ir. Hermano, quizás cuando usted piense que no se va a ir, pero sí nos vamos a ir porque no somos de aquí. Vamos a estar en la gloria un día. El Señor vendrá por nosotros y asegúrese que es salvo para que Dios se vaya con nosotros. Amén. Pero no se va a ir, es el decir de muchos. Pero usted se puede ir. Usted se puede ir cuando no esté en el templo y el Señor le llame a cuentas. Pero qué bendición y bienaventurados son aquellos que cuando su Señor venga, les halle haciendo así, dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces, características de un cristiano saludable. Hablamos, número 1, refleja el amor de Dios. 2, perdonamos a los que nos ofenden. No tenemos nuestro problema de perdonar a nadie. Perdonamos a la gente. ¿Por qué? Porque reconocemos la deuda, hermano, que nosotros tenemos con el Señor. Nos ha perdonado tanto y no podemos nosotros, hermano, impedir, hermano, o hermano, faltar al perdón de Dios, no perdonando a otros. Tiene gozo, hablamos de eso ya. Ya vamos a ir terminando, hermano. Tiene paz, se muestra paciente, es amable, hablamos de eso. Confía plenamente en Dios. Eso creo que nos quedamos. Confía plenamente en Dios sería el punto número 7. Hebreos 11:1, por favor. Ya conocemos ese pasaje, pero es importante notarlo. Hebreos 11:1. Vaya a su Biblia, hermanos. La palabra del Señor dice así, y creo que note después otro versículo, que es el 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí vemos los ejemplos, hermano, de los cuales llamamos nosotros el salón de la fama de aquellos, hermanos, creyentes que vivieron en la fe. Dice la palabra del Señor, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Por la fe no fue traspasado, no ver muerte, y fue hallado por lo que traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Confiar plenamente en Dios, hermano, es la base fundamental para el cristiano que vive seguro. Para el cristiano que no tiene problemas, hermano, de pedir algo al Señor sin tener temor de no recibirlo. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, dice, ¿qué? Halla. Y al que toca, dice, ¿qué? Se le abre. Y la palabra del Señor dice aquí, hermano, que debemos de tener fe y no faltar a la fe, lo cual es confianza en el Señor. Es la característica del cristiano, hermano, que tiene, hermano, que salud espiritual, es que confía plenamente en Dios. No tiene ningún problema. Necesidades van a venir. Acuérdese de la casa, los vientos. Aquel mar que se levantó, hermano, en esa casa y pegó con ímpetu. Pero no cayó, dice la palabra de Dios, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros, hermano, tenemos palabra de Dios, conocimiento de Dios, principio de Dios, hermano, convicciones en Dios, vamos a tener siempre necesidades en esta vida. Pero ahora tenemos nosotros el punto de referencia, que no es el mundo, no es el alcohol, no son las drogas, es Dios en nuestra vida. Y por eso Hebreos dice aquí que es la fe la que debe de hacer nosotros, hermano, pararnos y permanecer en la confianza que nosotros decimos tener en Dios. Porque vamos a tambalear cuando necesitamos algo. Porque vamos a tambalear cuando, hermano, estamos pasando un problema, una necesidad. Si tenemos a Dios de nuestro lado. Vaya a Salmo 46, por favor. Salmo 46 en su Biblia. Salmo 46. Me encanta ese salmo a mí. Dice la palabra de Dios. Siguiente característica. Confía plenamente en Dios. Significa plenamente es totalmente. Totalmente se deja llevar en las manos de Dios. Salmo 46, la palabra del Señor dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mire qué mensaje aquí, hermanos. Nuestro pronto auxilio. La palabra pronto significa de que Él inmediatamente atiende nuestra necesidad y circunstancia. Él no lo piensa dos veces. Dice pronto auxilio. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está, ¿dónde, hermanos? En medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en vez de lamentarnos y quejarnos, y vamos a tener temor obviamente porque somos seres humanos. Pero hermano, vamos a tener la confianza de que Dios va a hacer el trabajo, la obra que Él ha prometido hacer, hermano, en nosotros. Y miren que dice el 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué tremendo mensaje! Y el salmista dice, ¿de qué tememos? ¿Cuál es el problema? La gente se está muriendo, derritiéndose, hermano, en problemas, adversidades, que ellos mismos, hermano, los conflictos que se crean. Pero el cristiano tiene a Dios de su lado. Somos ganadores, somos triunfadores, pero tenemos que estar seguros que Él va a hacer por nosotros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice la palabra. Qué tremendo, amén. Vamos a testificar de la obra de Dios.
Vamos a alabar a Dios, hermano, de acuerdo a lo que compartamos con la gente. El no tener fe nos lleva a nosotros, hermano, a reducir la posición de Dios. Cuando no tenemos fe, no creemos que Dios puede hacer lo que necesitamos, hermano, que Él haga. Le reducimos, le quitamos el poder y la posición a Dios. ¿Por qué, hermano? Mire qué interesante. Muchos cristianos van a buscar ayuda a otro lado, pero menos buscan ayuda en Dios. Es que ese me puede ayudar y yo no creo que Dios me pueda ayudar con mi problema. Por eso nosotros oramos, tenemos un tiempo de oración los miércoles. Aquí venimos a pedirle a Dios por nuestras necesidades y adversidades. Porque sabemos que Dios va a responder. Pero sin fe, dice 11:6, es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. El Señor sabe recompensar a aquellos que tienen fe, ya que al hacerlo le demostramos fidelidad. Estamos colocando a Dios, hermano, en el lugar que Él merece estar como Dios en nuestra vida. Y empieza Dios a obrar en todas las cosas de acuerdo a su bendita voluntad y a sus riquezas en gloria. Él empieza a obrar. ¿Por qué? Porque creemos. Solamente cree. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermano, qué interesante creer. Muchos cristianos ya ni creen ni en el sol. Hermano, en serio, muchos cristianos ya han perdido la fe y la confianza. Tenemos que volver a esas bases fundamentales. ¿Por qué? Porque son nuestras características. Son nuestros distintivos. Son lo que nos hace nosotros estar fuertes en el mundo. La gente puede llorar por sus desgracias, sus problemas, sus necesidades, consecuencias de sus pecados. Pero nosotros, hermanos, nos alegramos. ¿Por qué? No porque estamos pasando problemas, sino porque tenemos un Dios que resuelve nuestros problemas. Amén. Él está ahí para nosotros. No tenemos problema de nada. ¿Por qué? Porque Él se encarga de nosotros. Le echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y Él, ¿qué? Tiene cuidado de nosotros. Amén. Y es importante. Siguiente característica. Quería terminar, pero no. Iba como a 1000 por hora. Pero voy a irme un poco más suave porque me faltan varios. Siguiente es humilde. La palabra humildad, hermano, es una de las características de un buen cristiano y especialmente un cristiano saludable. La humildad es una característica de una persona que no se cree, que no se hincha. La palabra del Señor dice que Dios resiste a los soberbios. Oiga bien, pero da gracia a los humildes. Hermano, es importante que usted sepa que la humildad es la puerta que abre a encontrarse con la gracia de Dios. Cuando nosotros no tenemos humildad y estamos altivos y orgullosos y no queremos ceder ni aún a la palabra de Dios, ni aún al mensaje de Dios, entonces Dios dice, pues te resisto. Pues vamos a tener un pleito de mano a mano. A ver quién gana. ¿Y guess what? ¿Quién va a ganar? Pues Dios. Nosotros no vamos para ninguna parte si somos altivos. Y la altivez del hombre le ha hecho perder tantas bendiciones, desviarse del camino correcto, abandonar, hermano, al Señor. ¿Por qué? Porque es altivo. La altivez y el orgullo son, hermano, los pecados, hermano, todos los pecados son, hermano, graves delante de Dios. Pero el pecado, hermano, que yo pienso que más, hermano, ofende a Dios es el pecado de altivez. ¿Por qué, pastor? Porque es el pecado que viene desde el mismísimo infierno. Como todos, obviamente. No me malentiendan. Satanás quería ser igual a Dios. Quería ocupar el trono del Señor. Y esta actitud, hermanos, se viene transmitiendo en el hombre cuando empezó a criar y levantar esa torre llamada la Torre de Babel. Y Dios dice, quieren llegar al cielo. Miramos a un Nimrod ahí levisando. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía un corazón de llegar hasta el cielo. Pero dice, vamos a confundir el lenguaje. Y los esparció. Porque había orgullo en el corazón del hombre. Altivez. Y esa resistencia a la palabra de Dios, hermano, no es humildad, sino que es altivez y es orgullo. Cuando usted dice, pastor, yo no necesito palabra de Dios, yo vengo a la iglesia porque es domingo y pues como costumbre, ¿verdad? Venimos al templo y eso. Pero realmente... Pues ya estuvo, ya cumplí. Y venimos a ponchar tarjeta y nos vamos. Y pensamos de que ya estuvo, ya llenamos. Cuando, hermano, solamente fue un pequeño postre y el almuerzo del mediodía,
comparado con 40, 50, 60 horas con gente, hermano, que no conoce de Cristo y con situaciones en el mundo, hermano, que nos atraen y nos quieren, hermano, nosotros, hermano, perturbar de abandonar a Dios. Una invitación a dejar las cosas de Dios. Y por eso debemos de estar alimentados bien, hermano, correctamente, sólidamente, con el alimento correcto. ¿Por qué? Porque en el mundo tenemos conflicto, vamos a tener pleito. Todos los días que salimos, hermano, a este mundo, hermano, vamos a tener problemas. Y por lo tanto tenemos nosotros que mostrar esas características, vivir con esos distintivos, mostrar lo que Cristo está haciendo en nosotros. Pero solamente va a ser posible si nosotros le dejamos, hermano, al Espíritu Santo obrar dentro de nosotros y que haga la obra en nosotros. Pero cuando hay humildad es posible solamente. No es con un corazón, hermano, altivo, cerrado, orgulloso. Ser humilde es una de las características de un buen cristiano que no se puede excluir. Alguien que nos muestra un ejemplo grande de humildad es el Señor Jesús. Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Dice la palabra del Señor que vayamos a Él. La invitación que nos hace es que lo imitemos a Él. Y dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la forma que el Señor quiere que usted y yo aprendamos, hermanos. En Isaías nos presenta a un Jesús, un hijo de Dios humillado, escupido, golpeado, vituperiado, injuriado, y aún así no abrió su boca. Él sabía la misión por la cual había sido enviado por su Padre. Él sabía que tenía que cumplir con esa misión. Y la misión que él traía era de venir, hermano, a traer salvación, libertad a los cautivos, a los presos. Y hermano, y para presentar, hermano, las buenas noticias de salvación a la humanidad. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando él viene, hermano, a pesar de ese amor que mostró, la altivez del hombre, la altivez de su pueblo. Vamos a ir allá a Juan. Vamos a Juan, por favor. Vaya conmigo a Juan. Mire Juan 1 lo que dice. La palabra del Señor dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice que Juan no se creía. Juan tenía la actitud y la mentalidad es que es necesario que él crezca y yo mengüe. Dice la palabra de Dios, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo dice que no le conoció. Mas a todos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra del Señor dice que, hermano, Juan vino a dar el testimonio de esa luz verdadera. No era en la luz, dice Juan. Juan el apóstol, hablando de Juan el Bautista. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan, hermano, era un contemporáneo de Jesús, que era primo de Jesús, supuestamente. La palabra del Señor dice que él venía a presentar aquella luz verdadera. Incluso los discípulos de Juan dijeron, de Jesús, vinieron a Jesús, le dijeron, los discípulos de Juan bautizan más gente que tú. ¿Por qué, hermano? Porque la mentalidad del ser humano es así. Pero Juan representaba humildad, trayendo a un mundo el mensaje de aquel que traía la solución a este mundo.
Y la palabra del Señor dice que venía primero a su pueblo, a un pueblo que había rechazado a Dios por tantas generaciones atrás. Dios hablándole directamente a su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora en los evangelios, Dios viniendo a la tierra, hermano, presente, encarnado en hombre, para hablarle a su pueblo, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Creían algo más extraordinario. Él se va y deja el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. La tarea del Señor se cumple a la perfección con el propósito y la intención de que su pueblo, hermano, sea un pueblo diferente, un pueblo distinto a las demás naciones, tal como se lo presentaba en el Antiguo Testamento. No teníamos que compararnos, eso no se tenía que comparar, ni, hermano, aprender las costumbres de estos pueblos. La idolatría que estos hermanos practicaban no tenía que pegársele a ellos. Ellos tenían que marcar la diferencia donde sea que pasaban. No obstante, el pueblo desobedecía, hermano, constantemente ante Dios. Y Dios le desagradaba eso. ¿Por qué? Porque cada vez que, hermano, el pueblo desobedece a Dios, es, hermano, estar en contra de lo que Dios dice. Y eso se llama rebeldía y altivez de corazón. Cuando recibimos la palabra de Dios y deseamos que Dios haga en nuestra vida, reconocemos nuestra posición en la que nos encontramos y reconocemos quién es Dios en nuestra vida, entonces estamos mostrando humildad, hermano, nosotros. Y la palabra del Señor dice que Dios da gracia a los humildes. Y si algo necesitamos, cristianos, en el tiempo que vivimos hoy, es el favor inmerecido de Dios en nuestras vidas. Que es gracia. Si no fuera ahí, no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estuviera usted hoy? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Pero solamente se logra con humildad. Dije hace un momento, humildad es la puerta que se abre para que te encuentres al otro lado con la gracia de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios. Hermano, yo no sé usted, pero la vida cristiana no es un asunto de pensar que va a venir algo como arte de magia, frotar la lámpara maravillosa y el genio allí y te concedo 3 deseos que quieres. Oh, quiero ser un buen cristiano, quiero ser buenito de la noche a la mañana. El cambio del cristiano no viene, hermano, como un chiripada o algo de suerte. Esto no es lotería. Es algo que se debe de buscar con intención. Un propósito de que creamos nosotros, querramos de verdad, hermano, representar a Cristo como Él pretende que sea. ¿A quién representamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros como los cristianos que decimos ser? Cristianos no solamente en el templo, pero fuera del templo, en los trabajos, y la prueba de fuego de un verdadero cristiano es su casa. ¿Por qué, pastor? Porque ahí nos conocen de verdad quiénes somos. Ahí saben de qué pie cojeamos. Ahí sí nos conocen. Nuestros hijos pueden decir que somos buenos cristianos, padres. Hermano, las características son esas, los distintivos son esos. ¿Qué estamos mostrando? No para impresionar a nadie, sino porque estamos nosotros, hermano, dejando que la luz de Cristo alumbre a través de nosotros. Vamos a seguir la próxima semana, vamos a orar. Padre, gracias. Bendiga el tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que usted nos da de estar aquí. Bendiga el tiempo, Señor, de despedirnos, el tiempo del compañerismo, que podamos, Señor, ser sabios con lo que hablamos, que lo que salga de nuestras bocas, Señor, sea para honrar y glorificar su nombre y para edificar nuestras vidas. Gracias, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.